Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que han acudido a nuestra invitación esta noche, a Claudia Sheinbaum, que es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, doctora en Ingeniería Energética. Gracias, Claudia, por estar aquí, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias a Carlos Angulo Parra, que es diputado federal por el Partido Acción Nacional, es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Carmen, es un honor estar contigo. Bueno, gracias a los dos, Claudia y Carlos, los hemos invitado con toda intención, desde luego, con ganas de contrastar puntos de vista en un momento en donde México está viendo pasar con mucha velocidad asuntos de gran relevancia. Es un fin de año muy intenso, digámoslo así, en materia legislativa. Estamos viendo pasar reformas muy importantes en materia política, electoral, y estamos a las vísperas de que se procese legislativamente una reforma petrolera y energética. Hay iniciativas conocidas que se han presentado formalmente, hay informaciones en la prensa extranjera particularmente que nos dicen que lo que está en las iniciativas no será como resulte finalmente una reforma en México, sino una mezcla precisamente de posibilidades para abrir, si lo que todo parece indicar va a suceder, la inversión extranjera y nacional en diferentes modalidades. Se ha publicado que habrá modalidad de ganancias compartidas, utilidades compartidas, producción compartida y la figura de licencias. Eso esencialmente, diría a grandes rasgos, lo que a la mesa está y algunas otras particularidades. Claudia, Carlos, yo les pido a los dos, para iniciar esta conversación, que puede ser debate por sus posturas encontradas, su definición de en qué momento estamos con este tema y qué es lo que se juega, Claudia. Es un momento de mucha gravedad para el país. La modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, el objetivo que tienen es que fundamentalmente la explotación petrolera, petróleo y gas, se lleve a cabo ya no solamente a través de Pemex, sino a través de empresas transnacionales, fundamentalmente empresas transnacionales. Aun cuando, en efecto, viene la propuesta nada más quitándole algunas palabras al 27 y al 28 constitucionales, si tú lees la propuesta que mandó Peña Nieto a la Cámara de Senadores, en la página 12, dice claramente que el objetivo es que el Ejecutivo Federal de contratos y permisos a empresas extranjeras para que extraigan el petróleo, lo transporten, lo refinen y finalmente lo vendan hacia los usuarios. Es decir, vamos a tener empresas petroleras transnacionales en México que estén haciendo toda la cadena productiva del petróleo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que se comparte la renta petrolera, una de las mayores riquezas que tiene México. El otro problema gravísimo es que se pierde soberanía. Es decir, el dejar entrar a estas empresas transnacionales a México implica no solamente pérdida de soberanía económica, sino también pérdida de soberanía política. Estas empresas son de las empresas más poderosas del mundo, son las empresas que hacen las guerras mundiales en el Medio Oriente, con un enorme poder en nuestro país. Y lo que es increíble es que no se necesita. No hay ninguna necesidad de que esto ocurra. Pemex puede hacerlo solo. No requerimos explotar los 3 millones de barriles de petróleo diarios que dice el gobierno. México consume hoy menos de 2 millones de barriles de petróleo. Es decir, esa necesidad de aumentar la cantidad de petróleo de un recurso no renovable es una necesidad de Estados Unidos, no es una necesidad de México, y las pérdidas del país son muchas. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, y además en una situación en donde tienen cercado el Senado de la República los representantes populares. Carlos Angulo, ¿qué dices tú? Sí, mira, el discurso de nuestra amiga Claudia es sumamente ideologizado y está perfectamente bien estructurado en base a ideología, constitución, transnacionales, soberanía, empresas que causan guerras para satisfacer una necesidad del imperialismo yanqui. Nomás quisiera yo agregarle, aunque no lo dices así, sino es necesidad de Estados Unidos, ¿no? Para que se engulla nuestro petróleo, Estados Unidos, ¿no? Estos son, pues, situaciones que llaman hacia el hígado, no hacia la mente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la renta petrolera, en las propuestas del PAN, principalmente, está plenamente garantizada que queda en favor de la nación mexicana. Que Pemex, como monopolio de Estado,
no es la nación. Pemex es un simple operador. La nación, en nuestra propuesta, queda bajo su tutela, bajo su patrimonio pleno, todos los hidrocarburos. Y a boca de pozo, conforme sale el hidrocarburo, va la renta petrolera cobrada en ese momento. En ese momento, cuando sale el petróleo, en ese momento se cobra la renta petrolera y estamos hablando a niveles del 75%, del más del 60% o más del 75%. Eso se tendrá que determinar de acuerdo con los grados de inversión, etcétera, etcétera. Pero son cantidades que superan con creces el 50%. Cuando se hace una explotación petrolera en un monopolio de Estado, ¿okay?, lo que sucede es de que el dinero público, el dinero de los recursos de los mexicanos, se invierte en una situación de riesgo, en un programa de riesgo. Si se perfora el pozo en donde sea y no sale petróleo, se perdió toda la inversión para el pueblo de México que invirtió ese dinero. ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo ese tipo de inversiones si los privados pueden correr ese riesgo y el 100% de la renta petrolera que ahora tenemos, y con creces mucho más inclusive de lo que ahora tenemos, quedaría a beneficio de la nación mexicana, y una parte minoritaria de el producto que sale de boca de pozo quedaría en favor del privado, sea nacional, sea extranjero, sea transnacional, cause o no cause guerras. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver aquí es de que la renta petrolera queda para beneficio de la nación mexicana sin correr el riesgo por parte del pueblo de México en relación de estar haciendo inversiones de empresas que no tienen por qué estar en manos del Estado. Claudia Sheinbaum. Bueno, yo diría que la ideología viene realmente de quien está proponiendo la propuesta. Es una ideología, pues que es la ideología neoliberal, que está sustentada en que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos. Llevamos 30 años de neoliberalismo en México, prácticamente cero crecimiento económico en términos reales, y es insistir en la misma propuesta de que el mercado va a solucionar los problemas. Y lo que ha ocurrido en 30 años en México es precisamente el mercado lo que tiene mucho más millones de pobres y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. ¿Qué es la renta petrolera? La renta petrolera es la ganancia que hay entre lo que se explota y lo que se vende. El petróleo es un producto en donde hay enormes ganancias, porque cuesta cerca de $10 explotar el barril de petróleo, y hoy se está vendiendo en el mercado internacional en 100 millones. En $100. En $100 el barril, perdón. De $10 a $100 el barril son $90 de ganancia. Esa es la renta petrolera. Si esa renta petrolera se comparte, es decir, las empresas que van a venir a explotar el petróleo, pues van a querer una ganancia. Quiere decir que se van a llevar parte de esos $90. En este momento esos $90 le corresponden a la nación. Que hay corrupción, que hay otros problemas en Pemex, ese es otro problema. Pero esos $90 le pertenecen hoy a la nación gracias al artículo 27 y 28 constitucionales. ¿Cuál es el asunto del riesgo? El riesgo, se dice, está en la exploración de petróleo, que a lo mejor es una exploración y no encuentras petróleo. Pero las empresas privadas, las empresas transnacionales, si quieren correr el riesgo de explorar el petróleo, pues es que las ganancias son enormes, ¿estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo para Pemex. Pemex corre el riesgo de la exploración, pero tiene las ganancias que representa cada uno de los barriles de petróleo, la renta petrolera, que le pertenece a la nación. El problema aquí es que esa renta petrolera, de ese recurso que es de la nación, que es de todos los mexicanos, se va a compartir. Y no hay ninguna necesidad de que se comparta. No requerimos que 120,000 millones de dólares que entran hoy a las arcas del país y que pueden ser distribuidos, se comparta con empresas privadas. No hay ninguna necesidad. Claudia, Carlos, volvemos después de la pausa. Los tradicionales, ¿no?
Regresamos, Claudia Sheinbaum, Carlos Angulo. Carlos, bueno, ya escuchamos los planteamientos de ustedes hasta este momento. Ayúdanos a entender brevemente en una ficha técnica en qué punto están coincidiendo el gobierno, el PRI y el PAN, que se entiende van a ser finalmente los que en aritmética legislativa y número de votos van a aprobar esto prácticamente en cualquier momento. Bueno, la apertura del mercado pues, es una situación de la explotación de hidrocarburos. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde sea necesario. ¿Y hasta dónde lo es? Pues depende de qué situación. No hay una situación de que quede exclusivamente para el Estado nada en particular. ¿Sí? Se abre totalmente el mercado en toda su línea, en el upstream y el downstream, en todos los niveles. Pemex va a tener la preferencia de la ronda cero que se le conoce, para que donde Pemex es bueno, donde Pemex prefiere invertir, que es en aguas someras y en los yacimientos tradicionales, seguirá ahí. Y en donde Pemex no tienen la capacidad en los conocimientos técnicos, etcétera, que son la explotación de los yacimientos de lutitas y en aguas profundas, pues estará eso abierto a la oportunidad de la inversión extranjera. Y además el resto de la cadena productiva, que es la refinación, tanto básica como secundaria, que el término secundario es algo que nos inventamos los mexicanos, ¿no? Pero pues, es refinación en general, ¿verdad? La petroquímica en general. Todo el transporte, toda la distribución, queda abierto totalmente hacia la iniciativa privada. Apertura total. Así es. ¿Y eso es lo que han acordado ya, en lo esencial, en este momento? Básicamente con los tres niveles que se mencionan, que pueden ser los contratos de producción compartida, que no creo que vayan a ser muy atractivos. Pero bueno, a ver, para efectos del momento que se vive en México, es que el gobierno, el PRI y el PAN ya acordaron esencialmente sí esas tres modalidades. Pero te voy a decir dónde está el meollo de donde pero todavía no hay un acuerdo. Eso básicamente está acordado. ¿Y el meollo? El meollo es cómo se maneja la renta petrolera. Y la renta petrolera, quiero aclarar, no es la ganancia. La renta petrolera es el petróleo que sale de la boca del pozo. De ahí se le va un porcentaje, de acuerdo con la clase de yacimiento, al inversionista privado, que puede hacer lo que quiera con ese hidrocarburo, y el resto del hidrocarburo queda en beneficio de la nación. Claudia Sheinbaum. No, el petróleo es el petróleo. O sea, y además, por cierto, en estos contratos puede pagarse, de acuerdo como lo tienen actualmente negociado, no solamente puede pagarse en efectivo, de acuerdo con la cantidad de que extraigan de petróleo, sino en especie. Eso quiere decir que la empresa... ¿Eso no? No, eso no está establecido. Bueno, es parte de lo que tienen negociado y es parte de las leyes secundarias que se han estado filtrando. Si no es así, ojalá no lo sea. Pero hasta ahora, y inclusive así está en la propuesta de Peña Nieto, se permite pago en especie. Quiere decir que una empresa petrolera extranjera puede hasta exportar el petróleo. Ya no solamente Pemex sería el único que puede explotar. Lo que le toca a eso, o sea, una vez que salga del pozo, lo que le queda después de entregarle al Estado, digamos, el 75% del hidrocarburo, lo que le quede petróleo. Pero entonces ahí sí estarían violando el 27, inclusive porque con ya la salió del suelo. Salió del suelo. No, el petróleo, es decir, el recurso natural petróleo es de la nación. Mientras están en el subsuelo. Si ese después es propiedad de un particular, entonces ya no es de la nación, es del particular. Pues como lo compra Estados Unidos, entonces ya es de la nación estadounidense. No, perdóname, que lo compra, porque Pemex es una empresa de la nación. Y él está en condiciones de venderlo. Es una nimiedad esa situación. Bueno, una nimiedad que va a permitir que las empresas, es decir, que Shell le venda a Shell, ¿sí me entiendes? No, bueno, pues es gravísimo para México. Es lo que le quedó, de su inversión. Es gravísimo para México. Se está tratando el petróleo. Es como si el petróleo te quema. No, perdóname. El petróleo es petróleo, no es un tabú. No, perdóname. El petróleo es lo que hace funcionar casi el 80% de nuestro país. ¿Por qué? Porque el 75%, no, perdóname, el 75% de la energía eléctrica funciona con petróleo y con gas en México. Y prácticamente todo lo que opera en nuestro país, transporte, el gas que consumimos en nuestras casas, etcétera, etcétera, es ¿Y lo que tiene de malo? La nación mexicana se va a quedar con el 75%, cuando menos. ¿Y por qué tenemos que ir al 25%?
¿Qué necesidad? Para no tener que invertir esas fortísimas cantidades, que estamos hablando de más de 50,000 millones de dólares, que van a estar sujetas a riesgo. Yo te pregunto, la empresa petrolera transnacional, ¿cómo gana? Gana de la misma manera que gana Pemex. Pemex hace una inversión. Pemex es una empresa de Estado y el Estado no es un buen empresario, ya lo sabemos. Eso es lo que ustedes dicen, eso dice el PAN de toda la vida. Pero también te voy a decir, hay muchas empresas privadas en México que no funcionan bien, y para empezar hablemos de Teléfonos de México. Yo creo que funciona. Entonces ahí te va. Pero sí, de una manera injusta. sobre todo cuando hablamos de una manera injusta, porque es un monopolio. Es un privado que funciona, y si no, haz una encuesta con los mexicanos de cómo funcionan los celulares en México. ¿Cómo invierte la empresa petrolera privada? Va a correr su riesgo, va a invertir, ¿y de dónde va a obtener sus ganancias? Pues de la venta de petróleo. Claro. Igual que Pemex. Sí. Pemex invierte, ¿y de dónde va a obtener sus ganancias Pemex? De la venta de petróleo. La pregunta es... ¿Y si no encuentra nada en el pozo, qué pasa? Igual que la empresa privada. No, porque cuando no se encuentra nada en el pozo, nosotros, los mexicanos, somos los que perdemos. Perdóname. Mientras que la empresa privada, si no encuentra nada en el pozo, sus inversionistas son los que pierden. Sí, pero ¿la ganancia de quién es? ¿Para qué tenemos que compartir la ganancia es de los mexicanos, porque no le metimos un 5 y nos vamos a llevar el 75% de los hidrocarburos. ¿Para qué quieres que se lleven el 25%? Para no tener que arriesgar. No, perdóname. Ese riesgo que corre la empresa privada se justifica por la ganancia de la empresa privada, si no, no se justificaría. Claro. Es lo mismo para Pemex. El riesgo que corre Pemex se justifica con las ganancias que va a obtener Pemex. La única diferencia, que es un recurso estratégico, que hoy lo dice el artículo 28 estratégico, ¿y qué nos sirve de mantener gobernadores corruptos? No, perdóname, ese es otro tema. Que se la pasan endeudándose con... Carlos, volvemos con eso. Parte final, entramos en la parte final, Claudia, Carlos. Bueno, debería ser un gran debate nacional. No necesariamente va a ocurrir como uno esperaría en un Congreso que ya prácticamente lleva el asunto casi resuelto, diría yo. Carlos, Claudia, en los últimos minutos, ¿cómo cierras este debate, esta discusión, esta postura en pro de una reforma para ti? Los energéticos tienen un momento histórico. Y ese momento, y sobre todo los hidrocarburos en particular, ese momento histórico está en sus postrimerías. Si México no aprovecha esta oportunidad histórica de poder abrir la explotación de los hidrocarburos de la manera en que se está proponiendo en esta reforma, la va a perder, y Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, nos va a dejar de comprar, y para nuestro consumo interno, el petróleo que tenemos no va a bastar. Necesitamos... ¿Por qué nos va a dejar de comprar? Porque en Estados Unidos, por los descubrimientos tecnológicos, en muy pocos años se va a convertir en autosuficiente y va a dejar de importar petróleo de cualquier lugar del mundo. Entonces, esta renta petrolera famosa pues nos va a quedar nada más para nuestro consumo interno, y no nos va a dar la riqueza que requerimos en este momento, en donde podemos seguir teniendo esa explotación de los hidrocarburos a nivel petróleo, pero también tener múltiples inversiones para los efectos de que se desarrollen todas las cadenas derivadas de los hidrocarburos, como toda la petroquímica, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Claudia, y nos hemos quedado con el tema de la corrupción. Sí. Tú decías, Carlos, el asunto es que todo esto nos sirve para mantener gobernadores, para un sindicato corrupto, etcétera, e ibas a intervenir, Claudia. Sí, la reforma energética no toca a la cúpula del sindicato petrolero. No solo eso, le da más, porque le tienen ofrecido ya a Romero Deschamps que van a pertenecer al sindicato cualquier explotación petrolera, aunque sea de las privadas, los trabajadores petroleros de estas empresas. Es decir, la propuesta es privatización de las ganancias y monopolización de los sindicatos y de la corrupción. ¿Así va a ser?
No creo, porque nosotros en nuestra propuesta, igual que la del PRD y la del PRI, es sacar al sindicato de Pemex del Consejo de Pemex. Bueno, no hay ninguna propuesta en ese sentido, por cierto. En la nuestra sí. No es cierto que Estados Unidos vaya a ser autosuficiente. En los planteamientos es que para los próximos 30 años va a seguir dependiendo en un 30% de recursos del exterior. Entre ellos quieren asegurar el suministro de México. El petróleo es un recurso no renovable que debemos de cuidar. No debe de estarse haciendo un planteamiento de reforma energética que se base en la sobreexplotación de un recurso que finalmente es finito. Lo que se requeriría en México es realmente una propuesta que pasara, en principio, por acabar la corrupción en Pemex y, en segundo lugar, por una propuesta nacional. Yo no vería tan mal que el petróleo fuera para los mexicanos y que, inclusive, en el exterior lo que se está buscando es que se reduzca el consumo de combustibles fósiles por el tema del cambio climático. México debería de entrar también en ese tema, de tal manera que hubiera sustitución de recursos hacia fuentes renovables de energía. Se requiere una propuesta que termine con la corrupción, que haga un proyecto de largo plazo para el país, que no se lo deje al mercado, porque el mercado ya sabemos que es la peor planeación de todas las que puede haber. Eso ya lo probó México en los últimos 35 años, y lo que está ocurriendo realmente es que se está aprobando una reforma a espaldas del pueblo de México. Es una reforma, nosotros lo dijimos, debería de haber una consulta popular. Los legisladores que llegaron a sus lugares no le dijeron a sus electores que llegaban ahí para cambiar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Eso obliga a que se haga una consulta antes de que se cambien artículos tan constitucionales de tanta importancia y tan significativos. En mi campaña yo dije que debíamos de eliminar los monopolios públicos y los privados. Sí, y lo dije en un manifiesto a la Nación que lo puse en internet, pues y lo publiqué. Una excepción, el debate hasta aquí nos quedamos. Se acabó el tiempo, pero por cierto, desde luego... tenemos un cerco en el Senado, los invitamos a que asistan. ¿Hay un cerco permanente en el Senado? Sí, va a estar en las mañanas. Que es una violencia institucional esa. Bueno, nos quedamos aquí en un debate abierto, Claudia, Carlos, gracias a los dos. Esto continuará, desde luego, gracias y hasta mañana. Pásele bien. El cerco será hasta que se termine. En 1986, México firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ahí se inician las reformas estructurales que continúan hasta nuestros días. No estoy de acuerdo con esta reforma energética, aclarando que no estoy en contra de la empresa privada ni la economía de mercado, pero el historial que tenemos de privatizaciones hechas por el Estado mexicano han redundado en perjuicios para los trabajadores y en perjuicios para la nación. Pongo un ejemplo, porque se habla de creación de empleo, se habla de beneficios, pero en el caso de la banca, que era privada, la nacionaliza José López Portillo, la privatiza Carlos Salinas, prometiendo que va a traer muy buenos empleos. En el caso de Bancomer, por ejemplo, Bancomer crea una empresa de outsourcing por la cual los empleados bancarios, que eran de los mejor pagados, han perdido sus derechos, porque no son empleados de Bancomer, por ejemplo, o de Walmart. Son empleados de una empresa que le presta los servicios a Bancomer y a Walmart. Es decir, no hay ninguna garantía de que la privatización, tal como se ha hecho hasta ahora, redunde en mejores salarios, en mejores empleos. Segunda razón principal por la cual no estoy de acuerdo con esta reforma, por la cerrazón del gobierno o la nula voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto y de sus aliados del PAN para combatir la corrupción. Tenían en Pemex una magnífica oportunidad para lanzarse a limpiar la empresa para, a partir de ahí, empezar una privatización ordenada y respetuosa de los derechos laborales, y no ha sido el caso. Por tanto, lo que anticipo sí es una privatización salpicada de corrupción que va a beneficiar a unos cuantos y que adquirirá el país compromisos con empresas extranjeras que se dedicarán a saquear, como ya lo estamos viendo con las mineras canadienses, que solo vienen a saquear al país y a destrozar el medio ambiente. Yo fijo mi posición, igual que Sergio, yo estaría en favor de la apertura
de Pemex y la CFE a la inversión privada. Yo no le llamo a eso privatización, pero estoy en favor, digamos, estoy en el otro, pues a lo mejor no la antípoda, pero en el otro extremo, digamos. Es lo mismo, sí. El otro lado. En el otro lado, sí. Un poquito. Aún reconociendo y coincidiendo absolutamente con Sergio de que no es garantía la inversión privada o incluso la privatización, si habláramos de otros sectores como hablé de la banca, de una mayor eficiencia, de una mayor honestidad, de una mayor productividad de un sector. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando la banca fue privada tenía problemas, cuando fue pública también, no era tampoco una banca que pudiéramos presumir su calidad, ¿sí? Su empresa clase mundial, y cuando regresó a manos privadas, pues tampoco tenemos problemas de altas comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que es la estructura de la propiedad lo que te va a explicar el éxito o el fracaso de un sector o la corrupción u honestidad de un sector. Me parece que este gobierno ha manejado muy mal su reforma estrella, porque a nadie nos cabe duda que su reforma estrella la ha manejado muy mal en explicar en qué consiste. Creo que cometió un error garrafal en no haberla mandado la constitucional junto con su proyecto de reformas a las leyes secundarias, que es lo que podría atender los puntos que menciona, que son muy legítimos, que está mencionando Sergio, desde cómo se va a manejar, qué va a pasar con el sindicato, cuál va a ser la corrupción, qué contratos sí se pueden dar, cuáles no se pueden dar. Entonces, me parece que lo ha manejado realmente mal y que hay soluciones para, a la vez, que tener una reforma energética, ¿sí? Y que el PRD también, porque creo que es un problema de nuestra democracia, que cuando se pierde una cosa en el Congreso se tenga que ganar por las vías que no son las de la negociación política, que marca otra vez la democracia, Sergio. Y precisamente esa pregunta queda en el aire, decir hasta dónde los votos se van a tener entre el PRI y el PAN para la reforma constitucional de la reforma energética. Aunque en el Senado hay efectivamente algunos senadores que igual no están tan de acuerdo. Corral, pero se hablan de 2 o 3 más por ahí. Pero creo que a final de cuentas los votos serán suficientes para la reforma. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegará la resistencia de la izquierda, de López Obrador, que llama el día de ayer a acercar el Senado mientras dure la discusión de esta reforma? Y a mí me parece, en ese sentido del mal manejo del gobierno de esa reforma, también la apuesta que hizo con la reforma hacendaria, porque tuvo más una motivación política que económica. La racionalidad económica de la reforma hacendaria, yo no la encuentro muy bien, muchos expertos tampoco, por eso dicen, pues es una miscelánea que no te va a resolver el problema. Pero políticamente me parece que el manejo fue también muy malo. Fue sacrificar tu propio proyecto de reforma hacendaria para darle un poco por su lado a la izquierda, cuando la izquierda tampoco te iba a responder, desde luego que en la energética. Ahora estamos viendo que tampoco, para mantener la vida del pacto, ahora que se levantó el PRD de la mesa de negociación, y en cambio sí te echas en contra a muchos de los sectores que te venían apoyando desde el principio. Entonces, a final de cuentas, me parece que ni logras nada en generar condiciones políticas más adecuadas para la reforma energética o para la sobrevivencia del pacto, y por otro lado, sí enfrentas a los grupos que en principio te iban a apoyar también en la energética y en muchas otras cosas. Ahí creo que fue uno de los errores de este año de Peña Nieto, el manejo de la reforma energética, pero también el sacrificar la reforma hacendaria, en lugar de también ver de qué manera se iban a complementar, porque las dos reformas, al final de cuentas, van de la mano. Bien, estamos en presencia de graves dificultades y serios combates por la reforma energética, pero no habría que dejar de mencionar algunos detalles muy importantes. En las 8 columnas del periódico Reforma del día de hoy está el asunto de la ordeña, de los fluidos de hidrocarburos, ¿no? Está creciendo, cada día más crece. Como que algunos han dicho, pues, si es de todos los mexicanos, vamos tomando nuestra parte de una vez, y entonces el petróleo es de todos y se lo llevan algunos. Pero aquí hay un asunto muy grave. Se sabe o se ha dicho que
muchos de los extractores de los ductos son narcotraficantes o miembros del crimen organizado. Es decir, esta batalla que se está dando, que se tiene que dar mucho más ampliamente en el ámbito financiero y que se tiene que dar en este tipo de cosas que está permitiendo el Estado porque lo sabe. Y los números que va dando el día de hoy Reforma está creciendo en la extracción de hidrocarburos en muchos más puntos de los que en el tiempo anterior. De tal manera que la reforma energética va a tener graves dificultades, va a salir alguna rebaja para poder tratar de atraer a algunas gentes del PRD que a lo mejor acaban votando. Pero en fin. Una última reflexión, no hay mucho tiempo. Esta es una paradoja gigantesca. Quienes van a votar tienen los votos en el Congreso para aprobar la reforma energética, PRI, PAN, pero todas las encuestas de opinión nos dicen que la mayoría de la población se opone a esta reforma. Esa es la paradoja que va a generar una contradicción de consecuencias imprevisibles. Yo creo que Bien, dependiendo de yo cómo creo que tenemos que terminar. Pero, ¿sí? Es un tema que vamos a seguir tocando, pero no nos deje, la próxima semana estaremos con ustedes. Oye,